sigue siendo bueno y más que bueno para con nosotros. Creo que la semana pasada no estuvimos acá con ustedes, ¿verdad? Nosotros siempre estamos en el trabajo del Señor, ¿verdad? Entonces no estuvimos acá, pero eso no significa que es que hemos andado en otras cosas, sino que siempre es en el trabajo de nuestro Dios. Pero estamos agradecidos con el Señor por este privilegio, por esta oportunidad que nos regala de poder estar una vez más en cabina de Radio Monte Sinaí para desde luego hablar de su palabra. No somos maestros, no somos muy conocedores, pero en lo poquito, ¿verdad? Poquito no digo porque tengo un poco lo que Dios nos ha ido enseñando, pero digo, en cuanto a nosotros, pues la idea es hablar de la palabra de Dios. Bienvenidos los que nos sintonizan a través de la radio aquí en Campamento Lancho y alrededores, pero también bienvenidos los que nos sintonizan a través de el Facebook. Le dele compartir para, bueno, alcanzar más y más personas. Vamos a comenzar orando. Hoy vamos a comenzar hablando un tema muy importante. Vamos a orar y presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos regalas de poder estar en este lugar, Dios mío, a través de estos medios, para alabanza, para honra, para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios eterno, porque tú eres real, tú eres maravilloso, eres impresionante, eres nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eres tú, mi Dios. Presentamos este programa, nuestra vida, la vida de cada uno de los que nos sintonizan, los que van a ver este video, que seamos edificados, consolados y exhortados a través de tu palabra. Toma el control de principio a fin, Dios mío. Te prometemos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a leer una palabra que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Leemos la palabra del Señor para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Sé la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito el nombre de nuestro Dios. Saluditos especiales para nuestra hermana Adela Duarte, aquí en Campamento. Saluditos y bendiciones, mi amada hermana. Saludos y bendiciones especiales también para
nuestros hermanos allá en la comunidad del Portillo Grande, Ojos de Agua, Comayagua. Dice, bueno, ahí están nuestros hermanos Ulloa. Dice de Hueso, aparece la cuenta. Que Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esta palabra de Efesios capítulo 1 versículo 3 al versículo 14 dice el tema bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Aquí lo que tenemos es un himno de alabanza que sale del corazón del apóstol Pablo por el Espíritu Santo, desde luego, y lo que está haciendo es alabando a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, dice por la salvación, pero Él habla acá por lo menos de unas 8 cosas. Y según tengamos oportunidad, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos hablando de esas 8 cosas. Pero quiero decirle que del versículo 3 al 14, dicen los estudiosos que en el original no tiene punto ni coma. Simplemente Pablo, por el Espíritu Santo, este himno impresionante, maravilloso, de alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho. Número uno, dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, es Cristo. Dios nos escogió en Cristo, escuche, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las cosas que contiene esta palabra es que toda gloria, toda honra, toda alabanza se la da a Dios. Es atribuida a Dios. Todo mérito, todo reconocimiento, toda exaltación, toda alabanza, toda gloria se la da a Dios por la salvación. Es que cuando nosotros vemos la salvación, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos este regalo maravilloso de la salvación, por eso es que dice bendiciones espirituales. Las mejores y mayores bendiciones, las que nosotros más debemos anhelar, buscar, perseguir, no son bendiciones terrenales, no son bendiciones pasajeras, son bendiciones espirituales. Por eso es que dice bendiciones espirituales en Cristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, este pasaje tiene que ver con el hecho de que en la salvación nosotros tenemos que darnos cuenta, como en todo, de que Dios es soberano. Aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación. O sea, mire, ve, en la salvación nosotros tenemos que entender que es un asunto única y exclusivamente de Dios. De principio a fin, cada uno de los elementos de la salvación es una obra de Dios. Es una obra que no es nuestra.
Por eso es que lo primero que nosotros, a medida tengamos tiempo, vamos a ver es que dice que nos escogió, nos eligió. Gloria al nombre del Señor. Y es muy directa la palabra cuando dice que Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Y dice, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. ¿Cuándo es eso? Cuando solo existía Dios. Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8 dice que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, escuche esto. Usted me podrá decir de repente, hermano, pero yo tengo que creer. Claro, tengo que arrepentirme, por supuesto. Pero escuche lo que le voy a decir. La única forma de arrepentirnos, y eso es lo que enseña la Biblia de manera muy clara, la única forma de arrepentirnos, la única forma de creer de manera salvadora es si Dios nos concede ese arrepentimiento y si Dios nos concede esa fe. Por ejemplo, le voy a mostrar un versículo en el libro de Hechos. Creo que capítulo 11 y vamos a ver Hechos 11 y el versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Aquí habla de cómo Dios es el que concede. Desde luego hay muchos versículos con respecto a esto, pero dice este versículo, mire lo que dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera, póngale cuidado, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. Mire, aquí el contexto es, Pedro está informando a los judíos, desde luego, de lo que sucedió con los gentiles. Esto es, allí en el capítulo 10, con Cornelio y todo eso que usted ya conoce, cómo Pedro va y está predicando el evangelio y el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, así como lo había hecho sobre los judíos. Cuando Pedro viene y está informando lo que aconteció, dicen los judíos, glorificando a Dios, de manera que también a los gentiles, y yo escuché esto, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Es Dios el que concede el arrepentimiento para salvación. La única manera de que una persona pueda arrepentirse para salvación es si Dios le concede ese arrepentimiento, ¿verdad? Mire, por eso es que Pablo decía, no tengo ahora la cita, pero Pablo decía, creo que enseñándole a Timoteo, que hay que con paciencia, ¿verdad? Con paciencia hay que corregir, hay que soportar a los que se oponen, por si Dios les concede arrepentimiento. Pero hay un versículo acá
en el capítulo 18, siempre de Hechos, versículo 27. Y este es Apolos, que predica en Éfeso. Póngale cuidado, Apolo predicando en Éfeso, y dice el versículo 27: y queriendo él, o sea Apolo, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron, bendito el nombre del Señor, a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, póngale cuidado, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Wow. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí ya no está hablando de arrepentimiento, aquí está hablando de fe. Aquí está hablando de creer de manera salvadora. Hay una fe humana, entendemos esto, pero nadie puede ser salvo por una fe humana. La fe salvadora no es algo que proviene del hombre. El hombre no la puede producir, no la puede generar, no la puede cultivar. Es un regalo de Dios. Por eso es que dice Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, la gracia es un don, o sea, es un regalo de Dios. Dice ahí en Efesios 2, en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dice versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Te voy a adelantar algo: no hay ni un punto, no hay nada en la salvación por la cual nosotros merezcamos la alabanza. Solo a Dios, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza y toda la adoración. Dice aquí: fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Sabe cuál es la única manera de que nosotros podamos creer de manera salvadora? Es por la gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido, es un favor inmerecido. Es cuando usted y yo recibimos lo bueno, cuando lo que merecemos es lo malo. Pero quiero mostrarle otro versículo en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 29 también habla de cómo es que Dios es el que provee, ¿verdad? Dios es el que, mire, se lo voy a leer. Filipenses capítulo 1 versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Note la palabra, os es concedido. Dios es el que concede la fe salvadora. Repito, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ahí está, sino también que padezcáis en Él. Aquí hay dos cosas que habla la palabra que son concedidas de parte de Dios. Una, que creamos de manera salvadora, y otra es el padecer, el sufrir. Pero tenemos claro que la palabra dice que la única forma de que nosotros creamos, la única forma de que nosotros nos arrepintamos es si Dios nos concede ese arrepentimiento, y si Dios nos concede esa fe. Mire, yo le voy a mostrar un versículo siempre aquí en Filipenses, porque mucha gente tiene problemas con esto. Cuando se le atribuye todo aspecto de la salvación a Dios, el hombre, mire, nosotros por nuestra condición caída, por nuestra pecaminosidad, debido al orgullo, nosotros queremos, aunque sea una parte del mérito por la salvación. Y eso no debe de ser así, porque la salvación no es una obra humana.
La salvación, por eso dice, por gracia sois salvos. O sea, nadie puede ganarse la salvación. Nadie. Es más, Dios tiene que tomar la iniciativa. Y no es como muchos dicen, que solo es que Dios toma la iniciativa y luego nosotros hacemos el resto. No. Dios toma la iniciativa. Dios continúa esa obra santificadora hasta que nos lleve a la plenitud. Mira, hay un versículo impresionante que revela esto, de que la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Filipenses 1:6. Pablo está orando desde el versículo 3 por los creyentes. Y dice Pablo, versículo 6, estando, póngale cuidado, estando persuadido de esto. ¿De qué cosa? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, escuche, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que Dios, que es el que comenzó esa obra salvadora, redentora en ustedes, la perfeccionará. Pero escucha, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, mire, la salvación es una obra de Dios. Por eso Cristo dijo, consumado es. La obra que me encomendaste está terminada. Lo que yo pagaría, que es esa deuda por nuestros pecados, la pagó al 100%. Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Quizás le pueda sonar a herejía, pero es una verdad bíblica. Gloria al nombre del Señor. Escuchen. Por eso es que dice la palabra en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, mire. Yo sé que esta doctrina, por ejemplo, aquí vamos a ir entrando en su momento, quizás no hoy o no sé, pero vamos a ir entrando en su momento a lo que le dije, que es que Dios nos eligió. Nosotros, la iglesia, somos los elegidos de Dios. ¿Elegidos para qué? Para salvación. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Hasta cuándo? Por toda la eternidad. Entonces, mire, en el libro de Efesios, que es donde leíamos que por gracia somos salvos, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y escucha lo que dice: lo mismo que los demás. Si usted y yo estamos en Cristo, es por Dios, es por Él. Ahí dice 1 Corintios 1:30, más por Él, por Dios estáis vosotros en Cristo. Lo mismo que los demás. Y note cómo comienza el versículo 4 aquí en Efesios 2. Dice, pero Dios. No dice, pero el hombre que es tan sabio, el hombre que es tan inteligente, el hombre que es tan fuerte, el hombre que es tan aquí, el hombre. No. Dice, pero Dios. Wow. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que, mire, ve, esto es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Ahora, mire, esta doctrina es odiada.
La doctrina de la elección soberana es una doctrina odiada. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Es odiada por personas que se llaman a sí mismos cristianos. Ya le digo, el asunto es que el orgullo en nosotros nos impide darle a Dios toda la gloria por la salvación. Pero la analogía perfecta para hablar de la salvación y cómo es una obra perfecta, completa, de principio a fin de Dios, es la muerte y la resurrección de Lázaro. Lázaro volvió a vivir, ¿verdad? Ahí se menciona la palabra resurrección, pero en el verdadero sentido es que revivió, porque se volvió a morir. Entonces no fue que resucitó como Cristo. Pero, escuche, Lázaro tenía 4 días y Marta le dice: Señor, pero ya apesta. Estaba totalmente muerto. El ser humano sin Dios no es que está deprimido, no es que está pobre, no es que tiene problemas. Escuche, no es que esté en una sala de cuidados intensivos. El ser humano sin Dios está completamente muerto espiritualmente. Está muerto. Entonces no tiene la capacidad de buscar a Dios, no tiene la capacidad de arrepentirse, no tiene la capacidad de creer. Dios tiene que darle vida. Por eso dice Efesios 1 que acabamos de ver, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Lo sorprendente, lo maravilloso es que Jesús le habla a un muerto y el muerto salió, quizás tropezándose con dificultad, pero salió. Ahora, mire, hay una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, y es toda una doctrina, pero vamos a ver esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender para ir comprendiendo, y perdóneme que le hablo así porque a veces de repente, gloria a Dios porque usted ya sabe todo esto, pero más de alguna persona que me está viendo, que va a ver este video, más de alguna persona tiene dificultades con esto, lucha. Cuando se le dice que la salvación, quien decide quién es salvo es Dios, luchamos con esto, y la única forma que nosotros creemos con todo nuestro corazón en una doctrina como la elección soberana de Dios es porque la Biblia la enseña. Si usted cree en la Biblia, usted tiene que creer en una doctrina como la elección. Pero escuche, hay una cosa que nosotros debemos de entender para comprender cómo es que Dios tiene que hacerlo todo en cuanto a la salvación, y esto es la incapacidad humana. Incapacidad humana. Yo le voy a leer aquí en Romanos capítulo 3. Romanos, esta carta de Romanos contiene el evangelio completo. Pablo, capítulo 1, 2, 3 hasta el capítulo 3, versículo 20. Pablo, allí no hay salvación. Hasta del capítulo 3, versículo 20 en adelante, Pablo comienza a hablar de salvación. ¿Por qué? Porque antes de hablar de salvación, Pablo sabe que debe dejar claro la pecaminosidad del ser humano. Por eso es que Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, versículo 20, usted ahí no haya salvación. Mire lo que dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Como está escrito. ¿Dónde está escrito? Salmo capítulo 14. Por eso dice, como está escrito. Escuche, no hay justo, no hay uno. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide
hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Escuche, 18. No hay temor delante de sus ojos. ¡Wow! Aquí no hay salvación. Aquí no hay quien entienda. Aquí no hay ni un justo. Y si usted dice, dicen no, ni uno. O sea, si usted está pensando y yo, dice no, ni tú. No hay quien busque a Dios, no hay temor. Todos, dice todos, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay. Escuche, la gente confunde el libre albedrío con libertad de voluntad. La gente dice, pero es que el hombre tiene libre albedrío, entonces el hombre elige si va al cielo o va al infierno. Eso no es libre albedrío. Hemos malinterpretado, tenemos un concepto erróneo del libre albedrío. Porque si libre albedrío significa que el hombre elige aquello que más quiere, el hombre caído tiene el libre albedrío. Pero si libre albedrío quiere decir que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de buscar a Dios, de arrepentirse, de creer, eso el hombre caído no tiene esa capacidad. Entonces, mire, yo le voy a mostrar un versículo que incluso está en el Antiguo Testamento, porque esto, hermano, lo habla la Biblia en toda ella. En el libro de Jeremías. Yo sé que estas palabras no son muy comunes. Casi no se habla en las congregaciones de doctrinas fundamentales, como la elección soberana, como la predestinación. Casi no se habla. Pero es necesario. Estaba platicando con un hermano y le dije yo, hay doctrinas, hermanos, fundamentales, como la elección soberana, la predestinación. Me dijo el hermano, no, de eso yo no sé nada, hermano. ¿Por qué? Porque solo se nos predica. La iglesia necesita ser enseñada. Porque el pueblo perece, es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Entonces, cuando yo voy a la casa de oración y me siento en una silla, yo voy a aprender. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, mucha gente cree que ya conoce la verdad, pero en realidad no ha comprendido la verdad del Evangelio, no ha comprendido la verdad de la salvación, porque se le ha predicado una doctrina errónea. Entonces hay gente que lo que están es tratando de ganarse una salvación que es un regalo. Y nunca, escúcheme, nunca hablar del Evangelio de la Gracia es hablar de licencia para pecar. Porque nunca, escuche, si usted dice, tengo seguridad de salvación, entonces yo voy a ir y voy a vivir como yo quiera, porque al final no puedo perder la salvación. Usted no ha nacido de nuevo si piensa eso. Mire lo que dice Jeremías en cuanto a la incapacidad humana. Jeremías 13, creo que el versículo 23. Pregunta: ¿mudará el etíope su piel? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? No. O sea, esa persona negrita no puede cambiar su color de piel por mucho que lo quiera. Y no me estoy refiriendo a cirugías y operaciones de eso. El leopardo, porque no quiera sus manchas, no puede cambiarlas. Escuche lo que dice.
así también. O sea, así como el etíope no puede dejar de ser negrito, así como el leopardo no puede dejar de tener esas manchas. Escuche, pregunta, así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer mal? Wow, este versículo me impresiona, porque revela nuestra incapacidad total de volvernos a Dios, de buscar a Dios, de arrepentirnos de verdad, de creer de manera salvadora. Dice que así como el etíope no puede cambiar su color de piel, así como el leopardo no puede dejar de tener sus manchas, así tampoco no podemos nosotros, sin la intervención divina, sin la ayuda de Dios, dejar de hacer lo malo. Perdón, no podemos nosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. No podemos, no podemos. Entonces hay que entender, por eso es que nosotros somos salvos por gracia, es a través de Cristo, su obra redentora. ¿Por qué? Porque sin Él era imposible, no difícil. Yo le voy a mostrar un versículo más que habla de la incapacidad humana. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 44. Mire, ninguno. ¿Cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. ¿De qué está hablando acá? De hay una incapacidad total. Dice Romanos. Tú prometiste estar todos los días. Déjenme ver si me acuerdo. Creo que es Romanos 1. Déjenme ver si lo hallamos. Romanos, hermano. Mire, la palabra de Dios es tan linda cuando nosotros la vamos entendiendo. Romanos capítulo 1, versículo 28. Mire lo que sucede. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pregunta, ¿qué es una mente reprobada? Es una mente que no funciona. Pero escuche, es una mente que no funciona para lo bueno. Es una mente que no funciona para lo de Dios. Es una mente que no funciona para arrepentirse de verdad, para creer de manera salvadora. Es una mente que no funciona para reconocer nuestra pecaminosidad. Una mente reprobada. Por eso es que hay otra palabra donde dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? Un entendimiento oscuro. Hay otra palabra que también dice: el Dios de este siglo le ha cegado al entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, mire, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, es que la salvación es algo que se conoce como monergista y no sinergista. Le voy a explicar esto. ¿Qué es una salvación monergista? Monergista significa uno trabajando. Sinergista significa dos trabajando. Entonces, aquellos que creen en que la salvación es sinergista, la doctrina que ellos tienen, ¿verdad?, es que la salvación es el
resultado de una, ¿cómo se le llama? Una asociación entre Dios y el hombre. Y por eso no tiene seguridad ni certeza de salvación. ¿Por qué? Porque puede tener seguridad de salvación en cuanto a Dios, pero no en cuanto al hombre, porque nosotros fallamos. Entonces, mire, el monergismo habla de que la salvación es una obra divina, es una obra de Dios. Dios regenera, Dios da fe salvadora y Dios capacita, Dios preserva. El hombre solo responde porque ha sido capacitado. Para que el hombre responda al evangelio, para que el hombre crea en el evangelio, para que el hombre se arrepienta de manera salvadora, tiene que Dios capacitarlo. Y para que el hombre tenga la capacidad de responder al evangelio, Dios tiene que darle vida. Eso es regeneración. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es que hay tanto que decir de esto. Es abrumador hablar de estos temas, hermano. Por eso muchas veces no se habla, es abrumador. Porque entre más se habla, surgen más preguntas. No las entendemos a la cabalidad, pero gloria al nombre de Dios. Esto enseña la Biblia, hermano. Mire, ve. En el monergismo es solo Dios. En el sinergismo es Dios y el hombre. Una asociación. Entonces, mire, ve. La Biblia enseña que la salvación no es 99% Dios y 1% el hombre. A mí me gusta siempre decirle a los hermanos que si Cristo, por ejemplo, hubiese pagado el 99.9%, ¿cuánto queda de ahí para 0.1, verdad? Por eso yo me pierdo. Por eso. Yo estaba viendo una predicadora la vez pasada que dice: la gracia te da 60% de la salvación. ¡Wow! Oiga, 60%. Y alguien más podría decir: la gracia te da 50%. El asunto es que nosotros siempre nos hemos acostumbrado a que la salvación es solo gracia, solo por gracia. Sí, pero escuche esto. Hay un punto, y le podrá sonar a herejía, que nosotros somos salvos por justicia, no nuestra justicia. Nosotros somos salvos por obras, no nuestras obras. Pero cuando le digo justicia, es la justicia de Jesús. A mí se me imputó la justicia de Cristo, y a Cristo se le imputó mi rebelión, mi desobediencia. Por eso es que en la cruz hay una doble imputación. ¿Qué es imputación? Es que se le acredita: yo no tenía justicia. Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como suciedad y que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Por eso yo no me puedo ganar la salvación, porque para salvación el hombre más justo, el hombre más correcto, el hombre más perfecto, esa justicia para salvación es como trapo de inmundicia, o sea, no sirve. Sinergismo: Dios y hombre juntos. Dios da la gracia universal que todos pueden aceptar o rechazar. La fe es la respuesta humana a esa gracia, una condición necesaria para la salvación. Mire, para el monergismo, que es la doctrina correcta de la salvación es monergista, no sinergista. Para el monergismo, la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro donde Él lo hace todo. Dios lo hace todo. Y esto no significa que es contra mi voluntad. No. Dios me capacita para que yo corra a Él. Dios me capacita para que yo crea. Dios me capacita
para que yo me arrepienta. Pero yo no le puedo robar a la gloria a Dios por la fe salvadora, por lo que yo me he arrepentido, porque eso, o sea, mi arrepentimiento es la respuesta a la obra de Dios. Mi fe, esa fe salvadora, es mi respuesta a lo que Dios ha hecho en mí. Dios, escuche, Dios lo hace todo. Regeneración, ¿qué es regeneración? Es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Por eso es que usted va a ver ahí en Ezequiel, donde habla del nuevo pacto. Ese es el nacer del agua y del Espíritu que dijo Cristo. Por eso es que digo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Entonces mire, ve, Dios regenera, Dios da la fe, Dios da la perseverancia. ¿Cuánta gente no conoce en lo absoluto de la perseverancia de los santos? Y escuche lo que le voy a decir. Nosotros no creemos en una salvación segura para cualquiera. Predicamos una salvación segura para cuando la salvación es real. Nosotros no creemos en la doctrina de la... Escuchen, nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, o mejor, la doctrina de la preservación de los santos. No creemos en la doctrina de la perseverancia de los impíos. Perseverancia de los santos, para que el hombre no tenga de qué gloriarse, sino solo de la gracia divina. Wow. Le voy a mostrar un versículo. Ya voy cerrando casi. En Primera de Corintios. Porque mire, si usted está luchando, usted lucha con esta doctrina, es lógico que usted va a luchar con la doctrina de la elección soberana. Es una doctrina. ¿Por qué cree que dice Pablo en Romanos? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Parece injusto de que Dios sea el que decida quién es salvo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26. Mire que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa palabra vocación es el llamado salvador, es el llamado a la salvación. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, volteen a ver a los lados. Ahí en la congregación de Corinto, volteen a ver a los lados. Y dice que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí hay tres muchos, no muchos. No muchos sabios, no muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, lo que está diciendo Pablo, voltea a ver alrededor, se va a dar cuenta que esta congregación no está compuesta ni de poderosos según la carne, ni de nobles según la carne, ni de sabios según la carne. 27. Sino que lo necio del mundo, escuche, escogió Dios. Repito, sino que lo necio del mundo escogió Dios, otra vez, para avergonzar a los sabios. Escuche, y lo vil del mundo escogió ¿quién? Escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió ¿quién? Escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Aquí hay cuatro cosas que nosotros no tenemos. Aquí hay cuatro cosas que nosotros no podemos generar y que Cristo tuvo que ser por nosotros. Dice, ha hecho por nosotros de Dios sabiduría, nosotros no somos sabios; justificación, nosotros no somos justos; santificación, nosotros no somos santos; y redención, redimir. No podíamos, o sea, redimir, hermano, es rescatar, es comprar de vuelta. Por eso es que Cristo nos redimió del pecado, de la muerte, del infierno. Y el 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Wow. Wow. Entonces, hasta aquí solamente vamos como... ni hemos terminado la introducción. Pero yo quiero decirle esto, Efesios 1, 3 al 14.
Es un himno de alabanza. Repito, en el original no tiene punto, no tiene coma. Estas traducciones han puesto los puntos, las comas, pero en el original no. En el original está corrido. Es un himno de alabanza del corazón de Pablo, porque Dios lo ha salvado, porque Dios y desglosa eso en unos 8 puntos de que Dios, comenzando, lo escogió. Y yo creo que tengo el tiempo para hablarle de este versículo que es tan impresionante. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Escogidos para salvación. Mire, ahí está el tema, de una manera clara. Escogidos para salvación. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Escuche, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿De qué manera? Mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Y qué más? La fe en la verdad. ¡Wow! Aquí hay un tema. Yo recuerdo que compartimos en un tiempo, una semana de ayuno con hermanos, bajo el tema escogidos por Dios desde el principio para salvación. Dice, debemos dar siempre gracias. Cuando usted mira la salvación, usted no le da gracias al evangelista, al predicador, no le da gracias al hombre. Cuando usted mira la salvación, hay solo una persona a quien usted le debe dar gracias: a Dios por la salvación. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La única persona que serán salvos son aquellos que Dios escogió desde el principio para salvación. Por eso es que Pablo dice: a los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Así que no hay pérdida en el proceso. Que Dios le bendiga.